Secretario de Gobierno, el señor Emilio Vitale. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? Ezequiel, buen día Beto, a Sebastián ahí, a la audiencia de Cadena 103. Bueno, hoy lunes comenzamos... Conmebol. La Conmebol. ¿Vos sabés algo de la Conmebol o no? Creo que tiene que venir, digamos, lo que a uno le da pena es que tenga que venir la Conmebol a determinar que no se realice un torneo de esa característica, y creo que no estaban dadas las condiciones para hacerlo, así que celebro que la Conmebol lo haya bajado y lamento que no hayamos tenido una posición firme de entrada, decir no, tenemos una situación sanitaria primordial y argumentando también que podamos privilegiar los torneos locales, que de última nos permite que la actividad propia se continúe. Y ese era nuestro centro de foco. Después el resto me parece que no estaba dada las condiciones, así que eso es lo que tengo para comentarte desde el punto de vista de la Conmebol. Bueno, ahí hicimos un título Twitter en la voz de Emilio Vitale. Bueno, algo importante, hoy volvimos a fase 3 en el partido Olavarría. ¿Qué cambios, qué modificaciones vamos a vivir los ciudadanos con este cambio de fase? Bueno, sabemos que el DNU ya cambió a partir de la jornada de ayer. A través del día de ayer nos enteramos algunas cuestiones que publicó el intendente a través de sus redes sociales. Sí, lo que quiero para destacar es que esto es anterior al DNU, es decir, hay que volver al 17 de mayo, que fue la fecha en que se emite el decreto local, es el decreto, si no me equivoco, 1996, que hablaba de la prórroga de emergencia sanitaria. Y la fecha que ponía en ese momento, la prórroga era hasta el 7 de junio. Sí. En el interín de este decreto que estaba vigente, aparece el DNU nacional y que temporalmente alteró todo el orden estructural jurídico y determinó ese confinamiento hasta el día domingo, a la noche, hasta el día de ayer. Por ende, si uno tendría que transmitirle para no volver a hablar y mencionar, pensemos antes del feriado largo, sí, cómo estaba la ciudad y cuáles eran las actividades que estaban habilitadas, cuáles eran las actividades que tenían un horario determinado, algunas hasta las 19, otras hasta las 20, otras hasta las 23. Entonces, hoy lo concreto es que volvemos a tener el mismo decreto de fase 3, que es el 1996, que determinaba las actividades de comercio, las actividades al aire libre, las actividades esenciales, el delivery, el takeaway, todas esas cuestiones que ya venían funcionando. Para no generar tanto información al oyente, hay que volver a la semana previa al fin de largo. Esa es Olavarría hoy. Bien, o sea, por ejemplo, los gastronómicos vuelven a abrir como estaban esa semana, hasta las 12 de la noche, me acuerdo que era... Hasta las 11, hasta las 23, 11, claro. Hasta las 23 el horario, y algunos sectores que se vieron muy afectados con este decreto nacional, vuelven a abrir sus puertas nuevamente en el partido de Olavarría. Exactamente, sí. En el caso de los comercios gastronómicos, para que sea más emblemático, recordemos que el DNU los había cerrado, había prohibido su ingreso y tenía una modalidad delivery y el takeaway, en aquellos que eran comidas elaboradas o comidas preparadas. Sí. Hoy se permite el aforo hasta el 30%, obviamente siempre con las medidas sanitarias, la ventilación, y hasta las 23. Y después empiezan a extender los horarios que volvíamos antes con las actividades deportivas, los torneos locales. Digamos, bueno, vuelve aquello que por ahí había empezado a planificarse, porque uno hablaba con los clubes y hablabas con las ligas y venían planificando alguna actividad de competencia, se frenó, y bueno, esta semana vuelve esa actividad física que de por sí es buena, es importante que la tengamos. Creo que en este contexto de confinamiento, de encierre, de desgaste psicológico que tiene la sociedad, va a venir bien que pueda salir, que pueda hacer actividad física, que pueda descargar un poquito, que creo que nos tiene a todos a mal traer esta pandemia y necesitamos un poco una válvula de escape. Sí, también recordemos a no olvidarse de usar el barbijo. Fundamental, digamos, no tendremos que caer en esto, pero fundamental es decirle a todos que volver a esta fase 3 del esfuerzo y todo, tenemos un equipo en la trinchera que es el personal de salud que sigue día a día tratando de... Tenemos fallecidos, digamos, eso sigue doliendo y mucho. Entonces me parece que todo aquel que hoy puede decir, bueno,
aquello que se frenó y podía desarrollarlo con la tranquilidad, bueno, hoy lo tengo que hacer con más conciencia todavía, porque lo hemos dicho creo que innumerables veces, es una pandemia que no es estática, es muy dinámica. Entonces esa dinámica te hace que sube y baje, y la presión la sienta mucho el hospital, el sistema de salud y toda la comunidad también, pero principalmente aquellos que están tratando de salvarle la vida a los olavarrienses que entran porque se enferman, porque se contagian, y que bueno, que parece que tiene, viste, un ataque fuerte en algunas patologías previas. Entonces me parece que desarrollar la actividad, como decís muy bien, con barbijo, con distancia, con las medidas, y tratando siempre de ser conscientes de que tenemos otros olavarrienses que están trabajando a destajo y tienen también un agotamiento físico-mental. Sí, obviamente. Buen día, Emilio, ¿cómo te va? Buen día, Beto. Buen día, muy bien. No, mientras vos hablabas, te escuchaba atentamente y estaba pensando si la Municipalidad de Olavarría tiene previsto, por ejemplo, de alguna manera sacar alguna especie de conclusión oficial o cuasi oficial acerca del rendimiento que tuvo este confinamiento de 9 días en Olavarría. Es decir, si estos 9 días en realidad sirvieron para bajar la cantidad de casos, y si eso pasare, ¿cuándo sería? ¿En qué momento podríamos saber cuál fue el efecto de estos 9 días de confinamiento? Bien, es una muy buena pregunta. Primero, para ver resultados hay que esperar. Porque el mecanismo de seguimiento y monitoreo que tiene lo epidemiológico se llaman por sistema de ventanas. Es decir, vos vas tomando semanas y hoy se toman 2 semanas, que es más o menos el ciclo que dura desde que se infecta una persona, aparecen los síntomas se manifiestan, aparecen los anticuerpos, digamos, sin vacuna y solo con el hecho de hacerse un hisopado. Entonces son 14 días, por ende lo que necesitamos es esperar que pase el tiempo para ver el efecto que tuvo el confinamiento sobre lo epidemiológico. Por el otro lado... 14 días... Claro. 14 días más o menos tendríamos... Sí, tendríamos que ver la positividad en 14 días, eso es lo que quise resumir, la positividad en 14 días, 14, 21 días para ver el efecto que tuvo. Tenés que tomar desde el primer día que cerraste hasta el último. Entonces, esos 9 días que sumarles 14 serían como 23, pero no quiero aburrirlos con estadística al oyente. Lo segundo que quería decir es que en el monitoreo que hicimos del comportamiento, sí vimos que hubo un cambio de actitud del vecino. Bueno, creo que el intendente lo destaca en las redes sociales, pero me parece que sí es consonante lo que dice el intendente, porque el monitoreo que hicimos con control urbano, con gobierno y con las áreas de desarrollo social, obviamente, siempre hay una cuota mínima que se escapa, porque no podés, pero hay un alto porcentaje de acatamiento a las medidas y eso es lo que creo que quiso transmitir el intendente y que es como positivo, digamos, entre todos, o la mayoría que toma esa conciencia hace un efecto positivo. Así que desde ese punto de vista sí es... Te confieso que me quedo con la duda de si en realidad el comportamiento de la gente, fundamentalmente de la gente del interior, que es más prudente, que observa más las normas, si esto obedece a los 9 días de confinamiento o realmente la gente se comenzó a asustar cuando comenzó a haber 40.000, 30.000, 35.000 casos por día, ¿no? Tal vez ahí pensó, a mí también me puede tocar. Sí, bueno, también cuando aumenta el número de contagiados, ya se te cierra y se te acerca más el círculo de referencia que tenés a conocidos que transitaron la enfermedad. Entonces me parece que también eso genera un efecto. Uno no tiene que llegar a esto. Creo que venimos hablando hace más de un año nosotros y creo que hemos repetido muchas cosas, ¿no? Cuando uno insiste en el comportamiento o en la conducta o en entender esta dinámica que tiene la pandemia y que obliga que por momentos hay que tomar más extremos. Y siempre tratamos, ¿no?, de transmitirlo. No hay que bajar la guardia. Y bajar la guardia es, bueno, me relajo, sí, me encierro, como, salgo, no uso el barbijo, no me higienizo. No hay que olvidarse de higienizarse, porque la higienización es importante. Yo creo que a veces ahí hay un relajo natural, porque
Yo noto que a veces me cuesta en casa con los chicos que llegan ahora de las clases o de afuera, lávate las manos, y siempre se lo estoy marcando y bueno, eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos en nuestros hogares para cambiar ese comportamiento, que es menor, que es simplemente entrar, lavarse la mano con jabón y ya está, ya uno puede tocar los elementos de la casa y en el trabajo, en la escuela. Bueno, hoy los protocolos de la escuela están bastante rígidos, eso es alentador, porque sí. Llevo a mis chicos y es alcohol en las manos, control de temperatura, firma de planilla, firma de instalación jurada, hay un sospechoso, se activa el protocolo, se hace distanciamiento, aparece la burbuja. Me parece que esos son síntomas muy positivos de que se puede encarar la vida en un contexto de pandemia. Sí, también, Emilio, recordemos que cuando comenzó el confinamiento, el nuevo confinamiento, hubo un pico de casos muy altos en el partido de Olavarría. Y también le tenemos que recordar a la sociedad que no tenga miedo a hisoparse, que ante un mínimo síntoma, 2 síntomas, vayan y se realicen el hisopado, que es completamente gratuito, que tenés el resultado a veces en el mismo día o a veces al otro día, y eso ayuda a evitar que lo que es la UTI, la unidad de terapia intensiva, se ocupe, porque mientras más pronto se logre tratar al virus, es mucho más efectiva la curación, ¿no? Porque si no, si llegamos tarde para un hisopado donde ya estamos bastante complicados, la verdad que la historia es otro cantar. Y en este momento no podemos decir que el partido de Olavarría no cuenta con hisopados, porque sí los cuenta con distintos lugares y cuenta con personal que lo está realizando. Y a su vez, aquellas personas que dan positivos tienen un acompañamiento clínico a través del teléfono y también un acompañamiento psicológico. Así que no tengan miedo y se animen también. Bueno, tal cual. Sí, todo lo que decís es tal cual y lo comparto y es lo que buscamos. La muestra está con el RTA. El RTA tiene ese espíritu. Recordemos que ya viene con su fase número 8ª o 9ª. Esto arrancó el año pasado, en el mes de octubre, cuando fue el segundo pico que tuvimos. Y la experiencia dio que había que salir a buscar la cadena de contagios. Muy bien mencionado por vos. Desde la compra del laboratorio o el equipamiento del laboratorio molecular en mayo del año pasado al presente, Olavarría cuenta con un fuerte sistema de testeos y una amplia cobertura que permite que el vecino se acerque y que no tenga miedo, y que si se contagió, bueno, se contagió, ya está, después se verán los por qué y que habría que cambiar, pero vos decís algo clave, no es lo mismo llegar ya con efectos y síntomas fuertes, donde ya uno llega fatigado a una internación, que detectarlo con el primero o segundo síntoma al principio y ya... Sí. Tenés una indicación que te permite accionar sobre el virus. Obviamente que no hay... la clave acá es la vacunación. El otro tema que hay que incentivar, que la gente se anote. Obviamente que tiene que alcanzar el número de vacunas. Lo que todavía viene muy retrasado es la cantidad de vacunas y la cantidad de aplicaciones, porque hay un problema fundamental. Digamos, los centros de vacunación que ya están en la infraestructura sanitaria no están siendo utilizados. Eso es una pena, que haya esa ruptura y no esa mancomunión para utilizar, por ejemplo, en el caso de Olavarría, que tenés más cantidades de lugares para vacunación, podrás estar ampliamente superando el número que hoy tenés vacunado. Sí, y contarán con... CAPS, ¿no? Que ya está puesto, por supuesto, ya está puesto a disposición por el intendente para tanto la región sanitaria como el Ministerio de Salud de la provincia. Pero hay que buscar eso, buscar ampliar la capacidad. Yo lo escuchaba a Beto hoy temprano que hablaba de 140.000, yo creo que Argentina tiene para arriba de 300.000 dosis por día. Y me animo a decir que más todavía. Sí. Pero supongamos que estuviéramos en ese número, podemos avanzar y en 10 días sacarnos más de 3 a 4 millones de vacunas. Emilio, ¿ustedes saben si a ustedes le acercan alguna proximidad a las personas que están inscritas para el plan de vacunación en el partido de Olavarría? Si tiene, o sea, ¿la novena pasa esa información? Sí, está publicada en el sistema, digamos, provincial que tiene. Eso sí, de inscriptas o de vacunadas, dijiste, ¿no? De inscriptas para la vacunación. No, eso lo maneja propiamente región y Ministerio de Salud, digamos. Hay una aplicación y bueno, y todo se reduce ahí. No es que está abierto lugares de inscripción, digamos. Por lo general es ahí. Bueno, hay lugares puntos
que facilitaban. Si uno se acerca al hospital, por supuesto el hospital te indica y agarra y te envía una lista, eso no, pero no funciona así de manera abierta como creemos que tendría que funcionar. Digamos que eso aceleraría la cantidad de inscriptos si hubiese un trabajo mancomunado, sí, con el aporte que tiene como Olavarría, que tiene 27 centros vacunatorios y tiene más de 100 personas preparadas para vacunar. Vos ampliarías notablemente el número. Pero bueno, hay que seguir incentivando que la gente se vacune. Perdóname, doy una noticia y después te hago una pregunta muy cortita, porque precisamente me acaban de avisar de la oficina de prensa de la municipalidad que ante el regreso de la presencialidad a las escuelas se recuerda cuáles serán las frecuencias del transporte público en el partido de Olavarría. Sí. Serán las mismas que se venían realizando desde antes del confinamiento, dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales. En lo que respecta estrictamente al transporte urbano de Olavarría, los micros comenzarán a girar a partir de las 6:30 de la mañana. Por su parte, el interurbano tendrá los siguientes horarios de comienzo de recorridos: línea 509, de lunes a viernes. Desde Loma Negra a Olavarría, 2 colectivos comenzarán a partir de las 7 de la mañana. 2 micros saldrán a las 8, a las 11, a las 12, a las 12:45, a las 15, a las 17, a las 19 y a las 21. Desde Villa Serranía a Olavarría saldrán 6:50, 7:45, 12:35 y 18:45. Bueno, es más larga la información. Sí, de acuerdo. Después pero me parece que es importante, ¿no? Que la gente lo sepa. Sí, muy bien. Bueno, para él no lo mencionamos puntualmente, era para no ahondar con números, pero esto era lo que se vino haciendo hasta el fin de semana largo anterior que cuando se inició. Recordemos que el decreto nacional se inicia el 22 de mayo hasta el 30 de mayo. Esos eran esos días, ¿no? Inclusive. Y lo que acabas de leer, Beto, era la información que ya contábamos con funcionamiento, pero bueno, hoy ya está la agencia colocada y cualquier oyente puede, meterse en la página del municipio o consultarlo con ustedes. Sí, es muy largo, pero pienso, cualquier persona a través de la página de la Municipalidad de Olavarría, el título de la noticia es, hay un colectivo de Olabús y dice frecuencia del transporte público en Olavarría. Perfecto. Municipalidad, Olavarría municipio, y ahí tranquilamente pueden buscar desde todos los puntos del partido a qué hora salen y vuelven los colectivos. Emilio, bien, te hago una última pregunta. No lo disponen ustedes, lo dispone la provincia, o lo dispone la nación, fundamentalmente la provincia en el caso de Olavarría. ¿Ustedes creen que hay lugar todavía para seguir con este sistema valvular, que hay ánimo en la gente, que hay ganas en la gente, o hay cansancio o hay agobio en la gente con este sistema valvular de cierres y aperturas? Es que es espinoso sacar una conclusión porque no se puede negar que hay agotamiento, que hay cansancio, que empiezan a quejarnos otras cuestiones. El encierro propiamente, lo psicológico, lo económico, la inflación. Me parece que los colegios con entrada y salida, el sistema educativo, el contenido, es toda una mezcla que vamos, creo que procesando individualmente y generan tensiones. Hoy los encierros están mostrando que tienen un efecto psicológico intrafamiliar. Entonces me parece que todos esos efectos lo vamos a tener posterior a la pandemia. Cuando la pandemia ya nos quede de atrás, creo que va a tener, pero hoy sí te diría que golpeen mucho. Por eso tenemos que tener la madurez de entender los momentos, y cuando tengamos un pico, va a haber que tomar una medida, porque hay que ver áreas. Hoy Ezequiel mencionaba el tema de no llegar a la instancia de UTI, y eso me parece que hay que mostrarlo para tratar de que aquel que empieza con algo no se mueva, porque el asintomático, lo hemos hablado incansablemente, va llevando el virus sin darse cuenta, pero me parece que los efectos psicológicos es lo que tenemos que trabajar ahora. Por eso es importante hoy tener esta fase 3, hoy tener la posibilidad de salir a hacer deportes, a actividad recreativa, aquel que no lo hacía que lo haga,
aquel que pueda, aunque sea cercanía, salir. Una persona puede salir de su casa, tomar 5 cuadras a la redonda, dar 3, 4 vueltas y volver, si tiene pánico de salir a ver gente, pero que salga, que haga actividad para despejarse un poco. Me parece que hay que apagar un poco a veces la tele, poner más la radio y tratar de buscar válvulas de escape, porque eso genera efecto emocional y posiblemente tengamos que cerrar en el futuro si esto vuelve. Lo dijimos, es dinámico una pandemia. Y si vos estás mirando tu sistema de salud, tu población, y tenés que tomar una medida de confinamiento corta, bueno, hay que tomarla. Quizás lo del año pasado fue excesivo, cuando se subestimó primero el virus. Recuerdo que el exministro Ginés decía que no iba a venir, que no, que estábamos lejos, y después nos encontramos hoy con más de 75.000 muertes. Entonces, puede ser que tengas que cerrar, pero hay que recordar que lo del año pasado fue duro, largo, sin efectos, y hoy vas a encontrar sectores de población que son muy reticentes a estas medidas. Sí, inclusive ahora tenemos nuevas cepas. O sea. Pero tenemos que igual pensar en el otro. Sí. Así que hay que prepararnos y aprovechar las aperturas que tenemos. Bueno, Emilio, muchísimas gracias como siempre. Bueno, un gran placer, que tengan un buen inicio de semana. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Así dialogábamos con... Está comprobado que la falta de vacunación, precisamente la falta de vacunación y la falta de vacunación rápida